Vamos a empezar suponiendo que la renta es pospagable. ¿Qué significa? Pues que se paga al final del periodo. Es decir, el primer periodo empieza aquí, al final significa que se paga justo en este momento. Se pagará al final del momento 2, al final del momento 3, al final del momento 4, y vamos a suponer que son 5 términos, al final del momento 5. Vale, es pospagable. Vamos a suponer además que es un valor constante. Bien, este valor constante vamos a suponer en este caso que es de una unidad. Por lo tanto, tendríamos una unidad, una unidad, una unidad, una unidad y una unidad, que se produciría. Esa renta tendría lugar en el final del primer momento, en el final del segundo momento, en el final del tercer momento, cuarto y quinto. Bien, ¿qué podemos calcular con las rentas? Podemos calcular su valor actual, es decir, el valor de toda esta renta traído al momento cero. En el momento en el que la renta empieza, su valor actual es el valor en el momento en que empieza la renta. En este momento su valor actual es el valor en el momento cero, pero podría ser en cualquier otro momento. Supongamos que esta renta empieza en este momento, por ejemplo, empieza al final del momento 3, una y una. Bien, ¿qué sucede? Sucede que esta renta es pospagable, pero si calculamos su valor actual sería el valor en el momento en que la renta empieza, que es este. No este, ¿vale? Si queremos llevarlo a este momento, tenemos que calcular su valor aquí y llevarlo al momento cero. Bien, entonces vamos a suponer que vamos a calcular en el caso de arriba el valor actual de una renta que es constante, es unitaria, es pospagable y tiene una duración de 5 términos, ¿vale? La duración sería el último término menos el momento en el que la renta empieza. Serían 5 términos. Bien, ¿qué sucede en el caso de esta renta que es unitaria? Bueno, en el caso de esta renta, ¿qué ocurre? Que yo puedo coger y decir, bueno, el valor actual, es decir, el valor de la renta en el momento en el que empieza, en el momento en el que esta renta empieza, en este caso coincide con el momento cero, nuestro momento cero, ¿vale? Bien, estamos suponiendo además que C es de una unidad, ¿vale? Unitaria. Bien, si yo tuviese que llevar todo esto y calcular el valor actual de esta renta unitaria, lo vamos a simbolizar cuando es pospagable con esta unitaria de 5 términos y de un tanto i, el que sea, tanto de la operación. ¿Cómo calculamos esto? Pues algunos de vosotros hacen lo siguiente. Coge y dice 1 por 1 más i elevado a la menos 1, un periodo para atrás. 1 por 1 más i elevado otro periodo, menos 2, más 1 más i, 1 por 1 más i, elevado a menos 3. Bien, así hasta que llegamos a 1 por 1 más i elevado a menos 5. Bien, en este caso son 5 términos, no sería tan problemático, pero imaginaos que tenemos 50, 100, 200, 300 términos. No podemos hacer esto con cada uno de los términos. Bien, existe una fórmula, si vamos sacando aquí factor común y aplicamos lo que se llama la razón, la suma de una progresión geométrica, bueno, pues llegaríamos a la conclusión de lo siguiente, que es lo que hay que saber. Bien, que esto se puede calcular de la siguiente manera. Como al ser unitaria, ¿vale? Es 1. 1 menos el valor actual sería 1 más i elevado a menos n dividido entre i, ¿vale? Y este es el valor actual de una renta unitaria. Bien, ¿qué ocurre si en lugar de ser 1, ¿vale? Las constantes, estas constantes que teníamos aquí, suponeros que son 10. Bien, pues ¿qué sería? Sería lo mismo, pero multiplicando por 10, o sea, sería 10 por el valor actual de una renta unitaria. Por eso sacamos la constante y multiplicamos por ese valor, 1 menos 1 más i elevado a menos n partido de i. Bien,
¿Y qué es esto? Lo que nosotros escribimos diciendo el valor actual de una renta pospagable cuya constante es 10, tiene 5 términos y el tanto al que se valora es I. Bien, supongamos ahora que esta renta queremos calcular su valor final. Bueno, pues el procedimiento sería exactamente igual. Lo que ocurre es que en lugar de calcularla en el momento en el que empieza, lo calcularíamos todo en el momento en el que termina, es decir, en el momento en el que se produce el último término. ¿Vale? Ese sería el valor final. ¿Cómo lo escribimos en este caso de progresiones con un valor cuando son pospagables? Bueno, pues lo simbolizamos con esta S. Cuando la renta es unitaria, la vamos a escribir una S más pequeñita, una S minúscula, ¿bien? Y será de cuántos términos y al tanto I. Vale, pues ¿cómo será el valor final? El valor aquí final, pues podríamos decir que sería de dos formas. O el valor inicial, que estaría aquí, en este caso el unitario, y lo multiplicaríamos por 1 más I elevado a n, es decir, lo llevaríamos desde aquí en el periodo, en este caso elevado a 5. ¿Vale? ¿Qué otra forma tenemos de hacerla? Bueno, pues sabemos que el valor final de una renta de término 1 unitaria, es decir, si en la renta que teníamos inicial, vamos a ponerla por aquí, vamos a partir de esta renta que tiene estos 5 términos, que es unitaria y que es pospagable. Y queremos calcular su valor final aquí. Bien, se simboliza al ser unitaria con una S minúscula, ¿vale? Tendríamos n, en este caso sería 5 y el tanto I. Bien, ¿cómo sería esto? Bueno, pues sería coger cada uno y llevarlo ¿cuántos periodos? Por 1 más I elevado a 5 menos 1, o sea, 4 periodos. Más 1 que multiplica a 1 más I, 5 menos 2, 3 periodos, más 1 que multiplica a 1 más I, elevado, ¿cuántos periodos? Lo movemos hacia adelante, llevaríamos cada una de estas al punto final, ¿vale? Sería a la 2 y luego nos quedaríamos con el 1 más I elevado a un solo término y el último término que es solamente 1, ¿vale? Pues esto igual tiene su fórmula, una manera de simplificada de resolverlo, ¿vale? Que diría que cuando es unitaria sería simplemente decir 1 más I elevado a n menos 1 partido de I. Bien, cuando esta S tiene la constante en lugar de ser 1 es, por ejemplo, 10, nos encontramos con el mismo caso de antes, que tendríamos 10 por el valor unitario, ¿vale? Y esto es lo que nosotros simbolizamos con la S mayúscula, que es decir que la constante es C, son n términos y al tanto I. Y como además sabemos la relación que existe entre los valores finales y los iniciales, también podríamos decir que este valor final, ¿vale? Este valor final de esta renta de constante C, n términos al tanto I, pues es igual a C por supuesto que el valor minúsculo unitario. Pero también podríamos decir que sería igual a coger el valor actual unitario, perdón, el valor actual de esta renta, que sería el valor de una constante con una constante n términos multiplicado por 1 más I elevado al número de términos, es decir, llevar el valor que encontraríamos en el momento inicial al momento final. Bien, este vídeo únicamente es para explicar, como ya hemos hablado en el anterior, de cómo se calculaban los valores actuales y los valores finales de una renta, que partimos de la pospagable. Vamos a ver la relación que existe para calcular el valor actual y final de una renta que es prepagable. Bien, en este caso la prepagable comienza, como su mismo nombre indica, se hace efectiva al principio del periodo de la renta. Bien, esto significa que en este momento tendríamos, por ejemplo, una unidad, una unidad, una unidad, una unidad, una unidad y una unidad. En este momento ya no habría. ¿Por qué? Porque son 6 términos, pero se hacen efectivos al principio del periodo. Entonces, en este caso, para calcular los términos, calcularíamos exactamente 6 menos 0. Nos encontraríamos con 6 términos. ¿Vale? Bien, para calcular el valor actual se calcula en el valor en el momento en el que la renta empieza. Y el valor en el momento final, el valor en el momento en el que la renta termina, que es este. ¿Vale? Es indiferente que se produzca el último término al principio o al final. El valor final se calcula justo aquí, en el momento en el que la renta termina.
Entonces, la relación que existe es que las rentas prepagables, cuando son unitarias, las hacemos con dos puntitos aquí, una diéresis, pero se calculan exactamente igual que la pospagable. Lo único que sería una equivalencia que es 1 más i por la pospagable. Bien, el valor final, cuando es unitaria, igualmente se coloca una diéresis, es pospagable. ¿Y cómo se calcula? Pues igual, 1 más i por el valor final de la pospagable. Esta es la relación que existe. Y esta relación existe con las rentas unitarias, pero existe también con las rentas que no son unitarias. Es decir, el valor actual de una renta que es prepagable, que tiene una constante c en términos y a un tanto i, ¿vale? Se calcula exactamente igual que 1 más i multiplicado por esta renta sin ser prepagable, sino pospagable. ¿Vale? Lo cual significaría que esto sería igual a 1 más i, que multiplicaría la constante, y la renta unitaria. Y puesto que también sabemos que la renta unitaria la podemos escribir de la siguiente manera: 1 menos 1 más i elevado a menos n partido de i. Para el valor final, exactamente igual. El valor final de una renta que es prepagable es el valor de esta renta, como ya hemos dicho, en el momento en el que la renta termina. Y la equivalencia es exactamente igual que decir 1 más i por el valor final de una renta que es pospagable. Y como ya sabemos, es lo mismo que decir la constante, la renta unitaria pospagable de n términos al tanto i. Y como también sabemos, podemos sustituir este valor por todo esto: 1 más i elevado a la n menos 1 partido de i. Eso es.